Bueno, voy a grabar. Voy a grabar. Bueno, creo que este era el primer caso. Vamos a ver si está grabando. Sí, está grabando. Ok. Está grabando. Creo que una de las cosas que llegó a confundir en la redacción, que no sé dónde dejé. A ver, creo que fue un poquito más abajo. El tema, título, preguntas y objetivos. A ver si fue acá abajo. No me acuerdo ni si guardé. Creo que no guardé. Al parecer no guardé. Voy a pasar nomás a lo que está resuelto. Una de las cosas que ya resolvimos el año pasado, ¿verdad? Una de las cosas que estaba ocurriendo es que les confundió el hecho de que yo haya dicho que hay, o sea, en un estudio descriptivo, si se hacen pruebas que sean correlacionales o de regresión o cualquier otra prueba estadística que no corresponde a la esencia del diseño que se planifica, puede tener errores. Y eso se debe a que tenemos que tener en cuenta el tamaño de la muestra y, por ejemplo, si hacemos comparaciones, correlaciones, hay una cantidad de personas como mínimo que se tendría que tener para poder, vamos a decir, ser más precisos o más nítidos a la hora de poder aceptar o rechazar una hipótesis cuando se aprueba o cuando se aplica una prueba estadística. Y les voy a dar un ejemplo así sencillo. Supongamos que yo quiera estudiar dependencia emocional y describir. O sea, quiero evaluar la dependencia emocional. Veo que dentro de mis datos sociodemográficos tengo gente de diferentes estados civiles, casado, soltero, pero en una relación de noviazgo. Viudo no puede. Vamos a decir concubinados o de unión libre o de hecho de acuerdo a nuestra ley, ¿verdad? Y quiero llegar a, o sea, me da la intención que puedo llegar a, dar otra información aparte de la descripción, que es lo que yo planifiqué en mi protocolo. El problema va a estar en que, ¿cómo sabemos que la cantidad que está en cada grupo me va a ayudar a discriminar mejor si hay diferencias en la dependencia emocional según el estado civil? Entonces, de alguna forma se habla de que si nosotros hacemos otras pruebas estadísticas sin tener en cuenta la cantidad de sujetos e incluso la forma en que se seleccionan los casos, me puede llegar a entablar errores de tipo 2. O sea, yo le dije que un error tipo 1 es es rechazar una hipótesis que corresponde justamente a algo falso, ¿verdad? Y justamente por eso yo les decía que de alguna forma, voy a empezar a linkear, ¿verdad? Voy a ir a lo que tiene que ver con investigación. Que tienen que ver con lo que vamos a ver en análisis de datos respecto justamente a la aceptación o no de hipótesis. Y vamos a adelantar un chiqui lo que tiene que ver con eso ahora. Les voy a mostrar en un PPT. Creo que voy a mostrar en cuanto a análisis para que se me pueda entender mejor. 4, 5. ¿Por qué es esto? No. Variables. Acá está. Esta es la última versión. La última versión. Esperen que les voy a mostrar. Ahí. Acá está. Cuando nosotros planteamos un estudio descriptivo, obviamente lo único que podemos hacer es describir cómo se comporta la variable en un grupo de personas, que es nuestra muestra. Y podemos llegar a hacer contraste de hipótesis
por medio de justamente algo que manejamos en estadística que tiene que ver con el intervalo de confianza. Buen día, ¿qué tal? En cambio, cuando pretendemos hacer otras pruebas estadísticas que no tienen que ver con la descripción y no tuvimos en cuenta para seleccionar los casos ni el tamaño de la muestra, yo les dije que podíamos tener errores que tienen que ver con justamente un sesgo e incluso relacionado a lo que es la información de los datos que podemos llegar a tener. O sea, interpretamos de manera errónea los resultados. Y yo le hablé de los errores tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 tiene que ver con rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta, o el error tipo 2 tiene que ver cuando rechazamos la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es negativo, o sea, es una limitación. Pero por eso les decía que cuando hacen un estudio, nosotros nos enfocamos en un norte. O sea, la pregunta de investigación y la hipótesis son como el norte de lo que nosotros pretendemos buscar. Y hay otras cosas que de acuerdo a nuestros datos sociodemográficos podemos llegar a calcular. Lo que pasa es que esos resultados pueden tener estos sesgos o estos errores. El punto es que tenemos que tener en cuenta de que podemos asumir esa limitación en el apartado del informe cuando hacemos las conclusiones. Dentro de las conclusiones uno hace una síntesis de sus resultados, cómo puede ser útil en la profesión, habla de las limitaciones y hacen las recomendaciones a otros investigadores. Dentro de las limitaciones ustedes pueden decir, como el ejemplo de la dependencia emocional en adultos en situación de pareja, por ejemplo, y ustedes compararon como objetivo específico, ¿verdad? Ese resultado puede tener la limitación de que justamente no refleje lo que en realidad se puede demostrar teniendo en cuenta la cantidad de casos según el estado civil. O sea, que esté en una relación de noviazgo, unión de hecho o que esté casada. Entonces, es importante el cómo seleccionamos a las personas y también la cantidad cuando hay que contrastar hipótesis. Y decir que hay o no diferencia entre las variables es un contraste de hipótesis. Si hay o no relación entre variables, corresponde a un contraste de hipótesis. ¿Me explico? Y en los estudios descriptivos también se hacen contraste de hipótesis, pero se utiliza el intervalo de confianza de los datos, ¿verdad? Pero para eso también es importante la cantidad de casos que se van a seleccionar, pero así también el cómo se selecciona cada individuo. O sea, importa el tamaño de la muestra e importa en cómo seleccionamos. Por eso se habla mucho de que los muestreos probabilísticos nos da mayor calidad de información, porque la aleatorización, que es la selección por sorteo, ¿verdad? Voy a decir en castellano, ¿verdad? Una selección de sorteo de casos, ayuda justamente a equiparar características. Me refiero a que controlas variables extrañas. Por ejemplo, si según sexo tenemos el 60% de la, bueno, en realidad en nuestra facultad el 90% son mujeres y el 10% son varones en cuanto al sexo, yo puedo seleccionar aleatoriamente de acuerdo a mi tamaño muestral. Si mi tamaño de muestra es 100, yo tengo que seleccionar aleatoriamente por medio de un sorteo, le pongo al SPSS, al Excel que me seleccione al azar, o sea, pseudo al azar, pseudo aleatorio, porque es por medio de un software, a quienes van a formar parte de mi estudio. Entonces mi tamaño de muestra me dice que tengo que tener 100 personas. Y de esas 100 personas, la población de estudiantes de la Facultad de Filosofía en un 90% son mujeres. Entonces, de esas 100 personas que yo voy a seleccionar, el 90% tiene que ser mujer y el 10% tiene que ser varón. Porque la variable sexo es una variable que puede ser extraña si es que no se controla. Y una forma de controlar es por medio de la aleatorización. Entonces, los muestreos probabilísticos nos ayudan a controlar variables extrañas. Entonces, por eso les decía que si hacemos o pretendemos hacer análisis de datos que no va acorde a la esencia del trabajo que pretendemos realizar, o sea, si hacemos un estudio descriptivo y pretendemos hacer correlaciones, comparaciones, regresiones u otros análisis multivariantes, esos resultados, recuérdense que importa el tamaño de la cantidad de personas si vamos a hacer comparaciones
y también importa cómo seleccionamos. Porque, por ejemplo, en un estudio descriptivo, como mencioné, ¿verdad? Solo va a importar tanto el tamaño del grupo, ¿verdad? De la muestra, pero cómo seleccionamos también. Si yo solamente quiero describir la dependencia emocional y mi tamaño muestral es 100 y es con estudiantes de la facultad, ¿y qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta qué características tiene mi población de estudiantes de la facultad. Como les mencioné, en un 90% son mujeres, un 10% son varones. Entonces yo tengo que tener en cuenta esa característica para seleccionar adecuadamente los casos para mi muestra, ¿verdad? Entonces, pueden haber errores si es que justamente no asumimos o no tenemos en cuenta esos detalles a la hora de seleccionar los casos, ¿verdad? Sí. ¿Y si seleccionamos inadecuadamente la muestra, se rechaza de la investigación o entramos en sesgos nomás? Y ahí entramos en lo que son sesgos de selección de muestra. Pero no se rechaza. No se rechaza. Pero es una limitación. Por eso les digo, o sea, muchas veces no podemos hacer la aleatorización para seleccionar los casos. Porque la institución no nos da la lista de estudiantes, porque por múltiples motivos, ¿verdad? Entonces nosotros optamos, para poder terminar nuestra tesis y defender y tener nuestro título, por un muestreo no probabilístico. La limitación del muestreo probabilístico es que pueden haber sesgos de selección de muestra, ¿verdad? O sea, una desventaja, pero la ventaja es que podés tener datos, ¿verdad? Ahora, por eso nosotros a la hora de seleccionar casos, establecemos criterios de inclusión y de exclusión. Por eso es importante justamente familiarizarse o conocer bien a la población con quien se quiere trabajar, pero así también justamente saber cómo seleccionar o cuántos casos como mínimo se puede llegar a seleccionar, ¿sí? Para lo que tiene que ver con el contraste. Por ejemplo, el tamaño de muestra importa mucho y muchísimo para lo que es el error tipo 1, para evitar el error tipo 1. Entonces, hay errores, por eso les digo, no hay ningún trabajo de investigación que sea perfecto. Siempre hay cosas que por una cuestión de, vamos a decir, circunstancias en el momento de hacer la recolección de datos, se pueden tener limitaciones. Entonces, el punto del caso en particular, como les mencioné anteriormente, es que justamente el trabajo que se presentó acá, hay muchos errores, ¿verdad? O sea, el título no es coherente con lo que se buscó en el trabajo e incluso la redacción del objetivo no corresponde justamente a tener dos verbos. Y como les mencioné, una actividad propia de la investigación no puede ser un verbo en infinitivo para un objetivo. O sea, entrevistar, en el hipotético caso de que lo realicen, aplicar la encuesta, aplicar es un verbo, ¿verdad? O sea, son actividades propias del proceso de investigación. Por eso se les suele pedir que reemplacen los verbos de investigar, conocer, entrevistar, encuestar, porque son actividades propias del proceso de investigación. Dentro de los otros casos, o sea, como para poder entender también, es que lo que buscamos justamente en la redacción es que exista esa coherencia lógica entre el tema, título, preguntas, objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y así también con lo que tiene que ver con la redacción de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, tanto la pregunta y el objetivo general debe coincidir con lo que pretende buscar, lo que se pretende conseguir con la hipótesis justamente al contrastar los resultados, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, uno de los errores metodológicos que menciona el libro de Sampieri es que los estudios descriptivos pueden o no tener hipótesis, pero estadísticamente se puede contrastar hipótesis en estudios descriptivos. Solo que, como les dije, es importante tener en cuenta cuántas personas como mínimo se tienen que aplicar los instrumentos, o sea, evaluar, pero así también es importante cómo seleccionamos la muestra. La limitación generalmente, como les mencioné, en los muestreos no probabilísticos tiene que ver con sesgo de selección de muestra. O sea, pueden haber errores en nuestras conclusiones debido a que no tenemos en cuenta la característica total de la población, como las variables sociodemográficas, como el sexo, la edad, u otra variable que sí son importantes y pueden llegar a influir, por ejemplo, en la variable objetivo que les interesa estudiar. Por ejemplo, si yo llego a estudiar trastornos afectivos,
epidemiológicamente sabemos que hay diferencias según sexo. O sea, es más probable que se vea más en mujeres que en varones. Entonces, ese criterio, esa característica que obtenemos en la revisión de la literatura, tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los casos. E incluso saber en el grupo que queremos evaluar cuántos varones y cuántas mujeres existen. Porque sabemos que por una cuestión, vamos a decir, anatómica, de alguna manera está explicando justamente ese tipo de diagnóstico. Por ejemplo, el autismo, es más probable que se encuentre en varones que en mujeres. Entonces, por eso es importante la revisión de la literatura, porque nos ayuda a tomar decisiones. Porque son preguntas, o sea, alguien que sepa de metodología se puede dar cuenta de que asumen conclusiones que podrían tener limitaciones de acuerdo a cómo seleccionaron la muestra, qué características tiene el grupo, de dónde son, ¿verdad? E incluso son variables que de alguna forma pueden explicar el fenómeno. Generalmente la edad, el sexo a nivel académico. ¿Sí? Pero el año pasado, por ejemplo, un grupo le tocó el TECA, que era para medir Empatía. y ellos explicaron, o sea, las compañeras explicaban que generalmente las mujeres son las que tienen más empatía que los hombres, pero como nosotros tenemos que aplicarle a alguien el test para verificar los resultados, dio a que ellos lo aplicaron a un hombre y a una mujer. Y la mujer, o sea, el hombre salió con más empatía que la mujer, pero ellos explicaron que el varón, o sea, la persona, vivía entre mujeres. Entonces, por eso es que sacamos a deducir, ¿verdad? O sea, ahí no me. O sea, la crianza, el contexto. Sí, Sí, puede ocurrir. o sea, en ese caso, nosotros tenemos que explicar nuestra investigación. O sea, no uno por uno, ¿verdad? Pero, claro, en ese caso podría tener sentido por el contexto en donde vive. Por eso siempre el fenómeno, o sea, en psicología, querramos o no, nos preguntamos si alguien nace o se hace. No importa. Y hasta qué punto los factores sociales pueden llegar a influir en la manifestación de, bueno, sabemos el tema de la parte de los genotipos y fenotipos, de la expresión de los genes, ¿verdad? Y cómo ambientalmente podemos también evitar que algunos genes se manifiesten. En el caso de, por ejemplo, heredabilidad de enfermedades como el cáncer, que tiene una buena cantidad de explicación biológica, ¿verdad? O sea, hereditaria. Lo purete, o sea, voy a hablar en términos coloquial. Lo purete es que hasta ahora no sabemos tanto y depende mucho de lo que es el estudio de la epigenética, que trata de verificar justamente las fortalezas o qué tanto lo ambiental y lo hereditario o lo heredado se puede llegar a manifestar, ¿verdad? Para mí eso es lo más espectacular dentro de la psicología, porque no hay una respuesta contundente, siempre puede ser una de las dos, ¿verdad? Ahora, relacionado a eso, sí es importante justamente en variables psicológicas como ansiedad, empatía. Yo creo que la personalidad también algo tendría que ver, que también obviamente factores biológicos están involucrados en el temperamento. Ayuda también a poder conocer fenómenos, ¿verdad? Inteligencia, ¿verdad? Que sabemos que son fenómenos, o sea, constructos que nos ayuda a discutir, y ahora se habla mucho de hasta qué punto, o no sé qué tanto se está dejando de lado lo que es la inteligencia general, y se está hablando mucho, o no sé si es una cuestión de marketing, relacionado a lo que es la inteligencia emocional. Y se cuestiona mucho acerca de lo que es el éxito profesional, por ejemplo. Y características de personalidad que ayudan a eso, ¿verdad? La tolerancia a la frustración, la perseverancia, ¿qué más? Yo creo que la tolerancia a la frustración es una de las cosas muy importantes. También el poder ser resiliente ante situaciones difíciles. Entonces, son cosas que dentro de nuestra profesión, si queremos estudiarlo, siempre es importante poder hacer una buena revisión de la literatura, tanto de la explicación de factores sociales, pero también si hay alguna explicación, vamos a decir, biológica respecto al constructo. Dentro de los diagnósticos sabemos que hay diferentes
hipótesis de explicación. Creo que hace poco salió un metaanálisis, creo que era un metaanálisis que refería de que la serotonina como tal no tenía una explicación causal directamente relacionada a lo que es la depresión, ¿verdad? Y eso es ¿cómo se suele decir? Es como una... sí, exactamente, a lo que tiene que ver con la explicación relacionada al tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y está la pelea de que hay metaanálisis que exponen de que los tratamientos psicológicos son mejores que los tratamientos farmacológicos e incluso la combinación, ¿verdad? O sea, está esa peleita, está bien, ¿verdad? La importancia también del contexto, el apoyo social, el hecho de poder hacer actividades físicas es cómo llegan a explicar vamos a decir, la estructura del tratamiento en función justamente a la mejora de la sintomatología del paciente. Muy biomédico mi conceptualización, ¿verdad? Pero, o sea, estamos hablando de diagnóstico para que se pueda entender. Entonces, dentro de los que tiene que ver con los casos, a la hora de resolver, o sea, es importante justamente tener en cuenta qué se quiere estudiar, en quiénes, que es la población, qué se quiere saber de la variable que se quiere estudiar, ¿verdad? En dónde se quiere estudiar y cuándo, ¿verdad? Para poder realizar o poder redactar lo que es, buen día, el título, la pregunta de investigación y el objetivo, ¿verdad? Bueno, creo que estamos en el mismo orden cronológico de lo que es el año pasado y me parece súper espectacular porque estamos bastante bien en cuanto a tiempo de dar las clases en base al programa, ¿verdad? Bueno, en base al primer caso, o sea, se había resuelto como tema que ya habían hecho justamente importante, ¿verdad? Lo que es ansiedad, depresión y calidad de vida relacionada a salud. Como la esencia del trabajo asume justamente una correlación, se decide justamente el poder relacionar las variables, ¿verdad? Entonces, el título tiene que englobar lo que es la relación entre variables, la pregunta, relación entre variables y el objetivo general en base a lo que es la relación entre variables. Entonces se propuso lo siguiente, ¿verdad? Relación entre ansiedad, depresión y calidad de vida en un grupo de médicos, residentes de un instituto, ¿verdad?, de salud de la Ciudad de México en el año 2014. Pregunta de investigación: ¿existe relación entre la ansiedad, depresión y calidad de vida relacionada a la salud? Ya sabemos, ¿verdad? En un grupo de médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2014. Los criterios que teníamos que tener en cuenta para la redacción justamente tiene que ver con la pregunta debe estar, bueno, la oración debe ser interrogativa, debe ser factible, debe tener las variables, relación entre variables que se quieren estudiar, debe tener la población y las características relacionadas a lo temporal y espacial de la aplicación de la recolección de datos. El objetivo general, que obviamente debe estar en coherencia la pregunta y el título, corresponde a determinar la relación entre la ansiedad, depresión y calidad de vida relacionada a salud en un grupo de médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2014. Los objetivos específicos, podemos tener en cuenta de que justamente los niveles de investigación son el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Un estudio correlacional puede incluir objetivos descriptivos porque está en un nivel superior. Y un estudio explicativo que haga justamente de causalidad puede incluir, ¿verdad?, dentro de sus objetivos específicos buscar justamente datos relacionados al nivel inferior, o sea, niveles inferiores en investigación. O sea, puede tener descriptivo como correlacionales. En el hipotético caso, como les mencioné, de que se haga un estudio en un nivel inferior, por ejemplo, descriptivo y objetivos específicos correlacionales, ya sabemos que pueden haber limitaciones en esos resultados. Entonces, dentro del objetivo específico, lo que se hizo fue describir las variables. ¿Por qué describir las variables? Justamente porque involucra un nivel inferior a lo que es el nivel correlacional de investigación, ¿verdad? Empieza con un verbo en infinitivo, debe tener qué se debe buscar y justamente la población en donde se quiere llegar, a la población que se quiere estudiar y también en donde se quiere realizar. Algunos ponen la parte temporal también, no hay problema en colocar eso, ¿verdad?
Describir el nivel de ansiedad en un grupo de médicos residentes en la Ciudad de México. Identificar el nivel de depresión en un grupo de médicos residentes de la Ciudad de México. Caracterizar la calidad de vida y sus dimensiones en un grupo de médicos residentes de la Ciudad de México. Algo que nos piden en la facultad generalmente es no repetir los verbos. Y como ven, los 3 verbos indican descripción. Como para que puedan buscar esas alternativas. Bueno, ¿cuáles fueron las variables que se estudiaron? Incluso tiene que ver con una cuestión de identificar variables, qué tipo de variable es, ¿verdad? Tenemos lo que es la calidad de vida, la ansiedad y la depresión. En este caso, ser médico residente es característica de la población, ¿sí? Porque es para tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de variable tenemos? ¿Y qué características tienen? Generalmente van a encontrar que la definición de variable independiente tiene que ver con una variable que podría ser la causa o llegue a modificar las variables dependientes, ¿verdad? En este caso es un estudio correlacional. Sabemos que en un estudio correlacional no se manipula variables, pero sabemos que en análisis de datos, al menos en estadística, siempre tiene que haber una variable independiente y variables dependientes para saber justamente seleccionar y también aplicar los comandos para lo que es el análisis de datos. Entonces, obviamente tenemos 2 tipos de variables independientes. Las variables independientes activas, que son netamente manipulables por el investigador, y las variables independientes que actúan de manera pasiva, que no puede ser controlada por el investigador. El sexo es una variable independiente pasiva, la edad es una variable independiente pasiva, el nivel socioeconómico es una variable independiente pasiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar eso. O sea, no está en nuestro poder manipular eso. Ahora, sí podemos manipular programas de intervención, tratamiento, algunas variables ambientales como la iluminación, podemos apagar y prender la luz, podemos indicar la temperatura de un lugar por medio de un aire, ¿verdad? O sea, eso sí son manipulables. Profe, pero por ejemplo, como dijiste, el sexo, el nivel socioeconómico y eso, se podría, sí se, o sea, ¿en qué sentido no se puede, o sea, no se puede manipular? O sea, nosotros no podemos, porque sí se puede, podemos elegir, ¿verdad? Tipo, hacia qué sexo podemos mandarlo o hacia qué tipo, no me estoy diciendo. Sí, ya te entendí ya. Pero me entendiste, bueno, pero, o sea, podemos elegir a qué le vamos a aplicar, eso me refiero ahorita. Bueno, y esa es una técnica de control de variables extrañas. Una técnica de control de variables extrañas es la eliminación, que vos elegís si trabajás con varones o mujeres. Pero vos no le podés cambiar el sexo a una persona. Eso se refiere. Y no. No sé. Y no. A lo que, o sea, mi duda también es, ¿por qué pasiva? O sea, hay una persona que Porque no podés manipular directamente. No podés modificar. Yo no puedo hacer que justamente cuestiones de... O sea, yo no puedo hacer que vos estés en nivel primario de educación. Yo no puedo hacer que vos seas... que estés en un nivel económico alto. En el caso, por ejemplo, de ser una selección de personas al azar, ahí sí sería completamente pasiva porque viene una persona al azar y es de sexo femenino, entonces vos no podés ponerle que está masculino y todo eso. En ese sentido sí ya es completamente incontrolable. A ver, ¿cómo sería el acercamiento para que la persona aplique y sea al azar? Y por ejemplo, ¿cómo se hace hoy en día? Como yo te decía a la Cristina, que vos mandás nomás la solicitud y el que te responde, o sea. Eso no es azar. Te explico cómo es. Sí o sí, para que pueda ser aleatorio y la selección sea por azar, ustedes tienen que tener acceso a todos los individuos o aproximadamente a todos los individuos que forman parte de la población. Si ese criterio, que es tener el marco muestral, que es la lista completa de todos los alumnos matriculados en la facultad, vos no tenés, no podés hacer la selección aleatoria o por azar. Porque lo que hace la selección aleatoria es tener en cuenta, recordemos la definición de muestreo probabilístico, es la probabilidad de que todos los individuos que forman parte de la población tengan alguna posibilidad o probabilidad de formar parte de la muestra. Si vos no tenés la lista completa de individuos que forman parte de la población, no vas a poder aleatorizar. Entonces,
Por ejemplo, si yo le doy a toditos ustedes test que apliquen a 10 personas, es muy probable que las personas que vivan cerca o alrededor de nosotros tengan características similares. Por ejemplo, es porque es simpático, en serio sí pasa eso. Sean casi de las mismas zonas geográficas, tengan preferencia en cuanto a nivel económico similar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van a haber características similares. E incluso la posición ideológica política puede ser similar. O sea, eso noté en una tesis que se hizo. Entonces son cuestiones que justamente por las afinidades. Entonces el marco muestral ayuda a que vos tengas en cuenta todos los individuos que forman parte de la población para poder seleccionar a los individuos que van a formar parte de la muestra. O sea, la única forma de hacer aleatorio es que vos tengas la lista completa de individuos que forman parte de la población. De lo contrario, no se puede aleatorizar. Y es difícil porque a veces la gente se muere, o sea, nunca vas a tener en exactitud a todos los que forman parte de la población porque se puede morir, se puede mudar de residencia, se puede enfermar, que involucra otras variables, o sea, otras circunstancias que no podemos controlar, que limite justamente la aplicación. Pero por eso justamente hay ese valor o el parámetro que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar los casos. Y como les decía, en psicología, como se probó con algunas variables psicológicas, el tema de, bueno, cuántas personas en promedio tendrían que ser, y siempre oscila para tener una aproximación. Recordemos que lo que hace la muestra es ayudar a tener datos que reflejen los datos de la población, porque GEPU estudiar a todos los individuos. Entonces es más barato trabajar con 200, 300 personas que trabajar con 15.000 o 20.000 personas. Entonces, como es más barato trabajar con muestras, lo que tratamos es de que los resultados que obtengamos se puedan generalizar por lo menos un poquitito, o sea, ayudar a alguna medida a que refleje la característica de la población. No sé si quedó claro. Pero, por ejemplo, como les dije, hay variables que no podemos controlar. Por una cuestión de cuestiones, vamos a decir, ambientales o circunstancias que no se pueden cambiar. O sea, yo no puedo, o sea, yo sé que si ustedes van a hacer un estudio de percepción visual, es muy probable que mis respuestas sean el resultado general, porque no tengo una visión, entre comillas, común a la del resto de la gente que sí ve bien, ¿verdad? Pero el punto es, ahora, si estudias a gente, por ejemplo, que tiene baja visión, ceguera parcial, ve bien y que ve demasiado bien, porque hay niveles de gente que ve, pero así cositas súper chiquitas. Mi papá tiene una visión excepcional. Y, por ejemplo, o sea, esa gente va a reflejar porque tuviste en cuenta todos los niveles de visión, incluso baja visión, y los que ven muchísimo más de lo que comúnmente la gente ve. Y ahí vas a tener en cuenta todo el grupo del espectro de la visibilidad prácticamente a la hora de medir sobre percepción visual, ¿verdad? O no sé, si querés medir memoria visual, por ejemplo. O sea, sí es importante que vea bien, o sea, porque justamente por la interpretación o la percepción sensorial del estímulo que se está proyectando, ¿verdad? Entonces, hay maneras de controlar variables extrañas. Eso tiene que ver con cosas del segundo parcial. La aleatorización es una de ellas, la eliminación, la constancia de condiciones, el famoso balanceo y contrabalanceo, el simple, doble y triple ciego, ¿verdad? Que ayuda justamente a controlar algunas variables extrañas. Pero es imposible, porque nosotros trabajamos con cosas que influyen tanto en lo social como en lo biológico, controlar todo. Por eso es bueno aceptar y mencionar justamente la limitación. Y se denomina variable independiente pasiva cuando el investigador no puede manipular la variable. Puede llegar a controlar, pero no manipular la variable independiente. Generalmente algunas otras variables independientes pasivas son características de la muestra. Características sociodemográficas, la edad, el sexo, el nivel económico, el nivel de escolaridad. En serio, el nivel de escolaridad es súper importante. Increíble.
si ven las comparaciones de algunas variables psicológicas, la inteligencia, por ejemplo, o sea, sí es una variable que explica bastante la inteligencia, por ejemplo, el tener conductas saludables. Es más probable que alguien que estudió tenga conductas más saludables que gente que no estudió. Entonces, la variable independiente en este caso es la calidad de vida relacionada a salud. Es un tipo de variable cualitativa politómica porque dividimos en niveles. O sea, recordemos que las variables, indirectamente estamos dando variables, ¿verdad? Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas se subclasifican en dicotómicas o politómicas. Dicotómicas cuando tienen dos categorías y politómicas cuando tiene tres o más. Y recordemos que existían escalas de medida. La escala de medida ayudaba a poder asignar algún valor o símbolo para poder medir una variable. Las escalas de medida son la escala nominal, ordinal, el intervalo y de razón. Generalmente las variables cualitativas son de escala o nominal u ordinal. Algunos a la escala ordinal le llaman cuantitativa. En este caso, obviamente nivel de calidad de vida, luego ya te dice que es una variable politómica si es que tenemos alto, medio, bajo, ¿verdad? Y es ordinal porque hay una jerarquía, o sea, es de escala ordinal porque hay una jerarquía entre las categorías. Intervalo. Por ejemplo, de 18 a 25 años, de 26 a 30, de 31 a 35. Eso es un intervalo. El intervalo tiene como característica en que el cero, o sea, se desconoce el inicio de la medición de la variable y el cero no actúa como ausencia. Por eso la temperatura, depende cómo te pregunten la edad, puede actuar de razón o de intervalo, que es importante tener en cuenta. ¿Sí? Generalmente las variables psicológicas que se aplican con test psicométricos son de escala de intervalo. Por ejemplo, el percentil, en psicometría aprendimos que no existe el cero absoluto, ¿verdad? Porque el percentil va de 1 al 99. No existe cero, que signifique ausencia. No, me pareció lo más simpático como grito. Entonces, por ejemplo, la inteligencia, ¿sí? Famoso, aplicamos el Raven, 1 hora, ¿verdad? 45 minutos a 1 hora. Vemos cuántas personas respondieron correctamente las opciones de respuesta y le ubicamos en un percentil. ¿Por qué va a ser de intervalo? Porque no existe ausencia de inteligencia dentro de ese modo de medición. ¿Sí? En la escala de razón, el cero significa ausencia de la variable. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y siempre inicia la medición con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué les cuento eso? Porque yo les puedo poner un ítem que involucre la medición de una variable y ustedes me tienen que saber discriminar si es de intervalo o de razón. Esa es una cáscara de banana muy buena. En identificar la diferencia entre ambos. Nominal y ordinal es fácil. Eso van a ser, de taquito van a ser. Diferenciar. Justamente porque en una escala ordinal las categorías tienen jerarquías. Solo por eso. Y la nominal no. No hay. Toda variable que cero signifique ausencia, o sea, ausencia de la variable indicaría justamente razón. Rango, por ejemplo, el concepto rango de edad es intervalo, pero la edad así por así, peso, 0,0 gramos es ausencia de masa del peso. En términos físicos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos significa que existe la variable, se mide la variable.
Entonces, generalmente si te piden edad, así nomás, puede ser de escala de razón. Si te pide rango de edad, es intervalo. Sí. Pero por eso depende de cómo va a medir la variable el investigador. Depende de cómo mide. Por ejemplo, el tiempo, bueno, esta es una discusión aparte, pero el tiempo no existe. Después vamos a discutir si existe o no. Pero en términos, o sea, nosotros, gracias a la conciencia y la memoria, tenemos una noción de pasado, presente y futuro. Pero el tiempo no existe, sino que simplemente lo que ocurre es que existe un ciclo evolutivo en donde nuestro organismo, vamos a decir, nacemos, crecemos, nos reproducimos, si es que se reproducen, y morimos, ¿verdad? O sea, tenemos un orden cronológico de cómo funciona la vida humana, incluso un tiempo máximo que puede vivir una persona. Pero eso no quiere decir que el tiempo exista, sino que simplemente tenemos una noción de que aparentemente pasa el tiempo, ¿verdad? Relativamente. Lo que pasa es que, si vamos a empezar el origen del universo, así lo que ocurrió fue que, aparentemente, según la teoría del Big Bang, lo que hubo es una especie de explosión y originó materia y tiempo. Pero no es que el tiempo es el transcurso de los elementos a través del universo, que sabemos que en algún momento nos vamos a morir todos y se va a extinguir todo. Porque el universo está destinado a enfriarse y opa, ¿verdad? Tanto luchamos para el tema del clima y todo lo demás, pero igual todo está destinado a que va a morir. Muy nihilista ya mi pensamiento. Pero en términos físicos, o sea, cosmológicos, eso va a pasar. O sea, esa es la proyección. No hagan tanto esfuerzo. Disfruten el momento. Disfruten el momento. Entonces, en términos, o sea, la mente humana, bueno, y el cerebro como órgano tiene la noción, gracias a la conciencia y la memoria, la noción de que somos diferentes a otras personas y que existen otras cosas y que existimos. Ahora, ¿cómo se puede probar científicamente? No se puede. Pero que con la memoria nos ayuda a tener una noción de pasado, presente y futuro. Ahora, el tiempo lo podemos medir con un cronómetro. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. Pero, por ejemplo, cuando vamos a medir llegada en una carrera, o sea, inicia la medición el cronómetro en 0, ¿verdad? Y que llega primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., se empieza a colocar dentro de lo que es una carrera. Ahora, en ese modo, el tiempo se está midiendo en... No, pero Ana, ¿qué tipo de escala medida se está midiendo el tiempo? De escala de intervalo o razón. Si empieza una carrera y voy a poner todos los cronómetros en 0. En razón, porque empieza de 0. O cualquier, por ejemplo, hora del día, las 12, las 13, es intervalo. Si pongo en 0 mi cronómetro y nosotros medimos velocidad y precisión a veces. Cuando medimos en 0 el cronómetro y responden las personas y uno termina en 1 minuto, en 2 minutos, etc., está en razón. Pero si te pregunto hora del día, intervalo. ¿Se dan cuenta? O sea, depende cómo el investigador mide la variable. Y generalmente son... Sí. 12:45 a 2:15. Sí, intervalo. De 2:30 a 5, psicometría, intervalo. Y ayudar, o sea, tienen que ver cómo se mide, incluso qué instrumento se usa. O sea, esa pista te da para saber cómo está midiendo el investigador, para saber con qué escala de medida está trabajando, porque las escalas de medida ayudan a saber qué pruebas estadísticas podemos aplicar. O sea, por eso en esencia es importante identificar las variables y saber qué tipo de variable es, en qué escala se está midiendo, porque según la escala uno sabe qué prueba estadística puede aplicar. Me acuerdo una vez, hace unos cuantos años, me había pedido una
doctoranda en ese entonces, ayudarle en su análisis de datos de su tesis doctoral de la UCA, ¿verdad? Y la señora me dijo 4.500 veces de que haga una correlación de Pearson entre la variable sexo y otra variable educativa. Y no se puede, es imposible hacer eso. No se puede correlacionar una variable cualitativa con una variable cuántica. Y yo le dije, señora, esto no se puede hacer, y le explicaba por qué. Porque esta variable es nominal, y esta variable es cuantitativa, y esta variable no se puede, no se puede. Las dos variables tienen que ser cuantitativas para hacer correlaciones. Ya sea de Pearson o de Spearman. Las dos variables tienen que ser cuantitativas, o de escala de intervalo o de razón, pero cuantitativas. Lo que se puede hacer es comparación de grupos. ¿No? No, mi tutor quiere esto, me dijo. Está mal, y no me creyó. Ah, bueno, te van a rechazar, le dije. O sea, te pueden rechazar la tesis porque está mal tu análisis. Y se dan cuenta que son cosas, sí, no es lógicamente, exactamente, hay una contradicción lógica a la hora de poder aplicar, y justamente le costó poder presentar porque no coincidía lo que buscaba con el análisis que pretendía hacer. Entonces, en esencia lo que tenemos que saber es variable. Después el resto viene con, o sea, es como que hay una especie de efecto dominó para poder hacer las cosas. ¿Se entiende? Bueno, las variables dependientes son aquellas variables que se caracterizan por ser consecuentes o son de medida por el investigador. Y no se puede manipular, obviamente, ¿verdad? En este caso, tenemos la ansiedad y la depresión, ¿verdad? O sea, según cómo es tu calidad de vida como variable independiente, veremos si tenés sintomatología de ansiedad y depresión, ¿verdad? Entonces sabemos que el test de Beck se suman los ítems según la presencia de la intensidad de la sintomatología, se suma. Posteriormente hay un valor y ese valor se verifica en un rango que tiene una categoría, ¿verdad? De hasta 14, o sea, hasta 13 puntos, famoso mínima de ansiedad o depresión. De 14 a no sé qué, leve, después moderado y grave. Como ven, una variable cuantitativa en esencia puede pasar a ser una variable quali, pero una variable cualitativa en esencia jamás va a poder ser una variable cuantitativa. Lo que se hace es codificar, pero no es una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, tenemos los niveles. Sabemos que en el BAI y en el test de Beck, en el test de ansiedad y depresión de Beck, tenemos niveles mínimo, leve, moderado y severo, ¿verdad? Debido a esas categorías, decimos que una variable cualitativa politómica porque tiene más de 2 categorías y es ordinal porque hay jerarquía de menor a mayor entre las categorías. Buen día. Una característica muy importante para tener en cuenta también es justamente, por ejemplo, que las categorías de las variables cualitativas deben ser exhaustivas y excluyentes. ¿Qué significa eso? Pasó en otra tesis de la facultad de forense, creo que era forense, que por ejemplo las opciones de respuesta involucraba a no poder distinguir en qué categoría se puede ubicar una persona. Entonces es importante que, por ejemplo, la categoría mínima involucre sintomatología que puede ser habitualmente, vamos a decir, ¿cómo se puede decir? Habitualmente expresada por las personas que involucran la presencia justamente de la emoción. Sabemos que la emoción como tal puede estar presente en cualquier momento del día, ¿verdad? Y que o sea, no es disfuncional en la vida cotidiana de la persona. Ahora, leve, moderado y severo sí ya altera la funcionalidad. Para poder saber eso, obviamente hay que comparar entre personas clínicas, o sea, individuos clínicos y no clínicos, para poder saber a partir de qué puntuación una persona puede estar alterada su funcionalidad. Entonces, el rango mínimo involucra justamente la expresión de la emoción de manera cotidiana, que sabemos que las emociones no son ni buenas ni malas,
en términos de juicio de valor, ¿verdad? Sino que ayuda a la supervivencia incluso de la especie, ¿verdad? O sea, el miedo te ayuda a saber si te vas o no, ¿verdad? Si vas a ver la respuesta al estrés de lucha, huida, o ya sabemos lo que tiene que ver con la disociación. Entonces, lo que ayuda justamente las categorías es poder discriminar e identificar características en cada grupo, en cada categoría. Y que puedas discriminar, o mejor dicho, al hecho de poder tener una característica, involucra que la persona presenta eso, ¿sí? O se caracteriza por esa característica. Y le excluye de las otras categorías u otros caracteres. Entonces, las variables cualitativas tienen que tener la característica de ser exhaustivas y excluyentes para evitar confusiones e incluso dificultades en la interpretación de resultados. ¿Qué más es importante saber? Bueno, obviamente por las categorías que tienen un orden jerárquico de menor a mayor, la escala de medida de la variable ansiedad y depresión es de escala ordinaria. Todas estas cosas yo le puedo preguntar en el examen. Porque es una forma de bajar a tierra lo teórico, ¿verdad? En cuanto a hipótesis, tenemos la hipótesis nula. Sabemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es así, ¿verdad? Bueno, entonces la hipótesis nula siempre aparentemente es la que queda como a probar si es falsa o no, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula involucra que no existe relación entre las variables, ¿sí? O no hay asociación, no hay diferencia. Y la hipótesis de investigación de trabajo a dos colas, ¿verdad? Involucra que sí existe diferencia, correlación entre las variables, ¿verdad? Sí. ¿Puedes explicarme hasta ahora? No me entra en la mente eso de dos colas y una cosa. Bueno, quiero dibujarte, pero no sé cómo te voy a dibujar por eso. Espera que pido. Voy a buscar. Te voy a mostrar con estas campanas, por más de que sean asimétricas. Cuando nosotros hacemos diferencia a dos colas, verificamos si la campana de Gauss de dos grupos son similares, una encima de otra. ¿Sí? Vemos si las medias son similares en términos de comparación. Y decimos si hay diferencia o no, pero no especificamos cuál de los grupos es mayor o menor. Cuando especificamos que es mayor o menor, hacemos un contraste de hipótesis de una cola. Y para ese tipo de hipótesis también existen tamaños de muestra. ¿Por qué generalmente la mayoría de los estudios están a dos colas? Porque cuando vas a un contraste de dos colas, ya puedes saber el contraste a una cola de la variable. Por ejemplo, hacemos correlaciones de Pearson. La correlación de Pearson nos indica un coeficiente. Debajo del coeficiente está en SPSS la n, o sea, el tamaño de las personas evaluadas, y abajo está la significancia. La significancia me ayuda a saber si hay correlación significativa o no hay correlación. Podemos asumir que hay correlación si la significancia bilateral o el p-valor me da un valor inferior a 0,05. Entonces ahí decimos, hay correlación entre las variables. Pero no sabemos todavía si hay correlación positiva o inversa. Para eso tenemos que ver, ahí se hace el contraste a una cola para verificar justamente el valor del coeficiente. El valor del coeficiente me indica a saber si a medida que aumenta una variable aumenta la otra, que es una correlación positiva, que sería responder a una hipótesis unilateral, o si la variable es inversa, a medida que aumenta una variable disminuye la otra. En términos de comparación de grupos, nosotros en el contraste de hipótesis de T, Student, Udemat-Whitney, ANOVA, Kruskal-Wallis, verificaríamos si existen diferencias entre los grupos. ¿Qué se compara? En las pruebas paramétricas se comparan las medias, en las pruebas no paramétricas se comparan las medianas. La media es el promedio y la mediana es el valor que está en el medio de la distribución. Entonces, ¿qué solemos ver en las comparaciones? Si hay diferencia o no entre los grupos. Eso indicaría una hipótesis
bilateral. Unilateral es más específico. Me indicaría si uno de los grupos o cuál de los grupos es mayor o menor en su puntuación en la variable que estoy midiendo cuantitativamente. Por ejemplo, inteligencia, bueno, vamos al TECA. TECA, ¿verdad? Me dijeron que la literatura dice que las mujeres tienen más empatía que los varones, ¿verdad? Buen día. En cambio, en el resultado de ustedes salió al revés. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, es algo que puede ocurrir. Sí, porque no sabemos si esa cantidad de varones representa la cantidad de varones de verdad. Está bien. Yo fui la de biblioteca, pero no es que a mí me llamó la atención nomás que todos los partidos dieron alto, pero no sé si sea un parámetro el curso, porque eran 4. Claro, o sea, no es generalizable tu resultado porque solo aplicaste al curso. ¿Eh? Pero hasta donde tengo entendido, sí que los hombres son más empáticos que las mujeres. O sea, es un estudio. Bueno, ese es un ejemplo de resultados contradictorios. Hay literatura que va a decir que son las mujeres y en otro que van a decir los varones. Y generalmente eso motiva a seguir estudiando la variable y seguir seleccionando adecuadamente los grupos, o sea, los casos que van a formar parte de los grupos, para corroborar y seguir corroborando si hay diferencia o no. Porque puede existir que no haya diferencia. Entonces, si no hay diferencia es porque tienen puntuaciones similares. Y si hay diferencia significativa es porque uno de los grupos puntúa más o menos, ¿verdad? ¿Quedó claro? ¿O me fui todito? La relación entendí con la correlación, sino que de la diferencia de que... No, la diferencia de grupos, la hipótesis de trabajo a dos colas o de investigación a dos colas, te dice si hay o no diferencia. Y vos eso sabes con la significancia bilateral. A una cola es más, vamos a decir, es más específico el resultado. Vos vas a querer saber cuál de los grupos puntúan más. O en el caso del TECA, o los varones o las mujeres. ¿Entendés? Entonces te vas a fijar en el promedio, quién tiene más. Y ahí vas a saber quién tiene más. Y esa es una hipótesis bilateral. Entonces, así resumiendo, cuando hacemos correlación, es bilateral cuando uno sube y otro baja, ¿verdad? Así sería. Unilateral. Es verdad. Es verdad. Los resultados en correlación, nosotros primero interpretamos la significancia bilateral. La significancia o p-valor nos dice si hay o no relaciones entre variables. Eso ya es bilateral. Check. Después nosotros vemos el coeficiente, ¿verdad? El coeficiente de correlación. De Pearson o Spearman, no importa. Cualquiera de los dos se interpreta igual. De acuerdo al coeficiente, ahí hacemos un contraste de hipótesis unilateral. Porque sabemos si, a partir de la significancia, verificamos cómo se comportan las variables. Si hay dos respuestas nomás. Si hay correlación positiva o inversa. La positiva indica que a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. O sea, es directamente proporcional. Aumenta, aumenta la otra. O baja, baja la otra. La inversa es al revés. A medida que aumenta la variable 1, baja la variable 2. Baja la variable 1, aumenta la variable 2. Eso es unilateral, porque es más específico. Y generalmente, ¿por qué es importante siempre hacer bilateral las hipótesis y la recolección de datos? Porque involucra más tamaño muestral. Y recordemos que el tamaño de la muestra influye para evitar el error tipo 1, ¿verdad? Que vimos que tiene que ver con tratar hipótesis que pueden llegar a ser falsas. Este es la penúltima clase, no sé qué ustedes ya me están preguntando sobre eso. Rechazar una hipótesis justamente nula cuando esta es cierta, ¿verdad? Que puede llegar a tener ese tipo de errores. Entonces el tamaño de la muestra importa, la confiabilidad del instrumento importa mucho también. Sí. Sí, yo no traje de abajo. ¿Alguien podría traer de abajo? No me dieron. Pero tengo otra lista para que firmen. Porque hay una confusión. A ver, había impreso.
hay alguien que falta, puede poner abajo nomás. Este es para mí. Así. Como para tener en cuenta. Y el otro es para la gente de la facu. Bueno, como hipótesis, como la pregunta de investigación y el objetivo de investigación indica de que quieren saber si hay relación bilateral a dos colas, la hipótesis debe estar redactado a dos colas. Entonces, la hipótesis nula indicaría que no existe relación entre las variables, la hipótesis de investigación que existe relación entre las variables. Obviamente, podemos tener hipótesis alternativas que especifican qué tipo de relaciones. Estas hipótesis son unilaterales, para que tengan como ejemplo de cómo redactar, porque les puedo preguntar o puedo poner en selección múltiple para saber si ustedes saben qué tipo de hipótesis es. ¿Sí? Entonces, a mayor ansiedad y depresión, menor calidad de vida relacionada a salud en un grupo de médicos residentes. Es una hipótesis alternativa porque podríamos tener ese resultado. O a mayor ansiedad y depresión, mayor calidad de vida relacionada a salud. ¿Qué podría ser? Entonces, como para tener en cuenta como ejemplos, ¿sí? Algo que sí me gustaría que tengan en cuenta y es hincapié para los otros ejemplos y vayan practicando, y yo les voy a subir para que contraste sus respuestas, de si está bien o no. Ah, ¿qué? Se me pasó, ¿verdad? Es justamente el hecho de los otros casos. El siguiente caso creo que es cualitativo y hay otros casos más que yo les había pasado como para que puedan practicar, ¿verdad? Acá hay un ejemplo de una pregunta unilateral, como para que tengan en cuenta también. El aumento de la sintomatología de ansiedad y depresión conlleva la disminución de la calidad de vida relacionada a salud. Esa es una pregunta unilateral. A veces en los protocolos, bueno, cuando corregía, ¿verdad? Ahora yo no voy a corregir. O en los exámenes, no se dan cuenta de que me están redactando mal la hipótesis. Por eso tienen que ver cómo está redactada la pregunta. Si la pregunta está a dos colas, la hipótesis tiene que estar a dos colas, la nula y la de investigación. Si la pregunta está indicando a una sola cola, las hipótesis deben estar a una sola cola, ¿sí? Como para tener en cuenta la hipótesis nula y la hipótesis de investigación, ¿sí? Y como les dije, es importante para este tipo de hipótesis el tamaño de la muestra, porque se calcula, o sea, hay formulitas para calcular el tamaño muestral que indica, incluso tenés que indicar si vas a hacer hipótesis a una cola o a dos colas. Se les recomienda o se les sugiere muchísimo mejor siempre hacer a dos colas, porque vas a saber nomás luego específicamente, ¿verdad? Los datos más específicos relacionados a cómo se comporta la variable. La diferencia está en que en una hipótesis bilateral se tiene más muestras y unilateral menos muestras, ¿sí? Por eso generalmente se recomienda nomás hacer bilateral, porque ya vas a poder saber el unilateral al hacer tu análisis de datos. O sea, no tiene sentido. Me acuerdo que yo le pregunté eso a mi profesora en la especialización y me dijo: Jessica, ¿por qué no haces nomás a dos colas? Total, vas a saber el dato específico. Lo que pasa es que si tu pregunta y tu hipótesis es unilateral, no vas a saber justamente el tamaño de la muestra, puede sesgar tus resultados. Y yo, bueno, tenés razón. No le discutí más. Y aprendí algo nuevo, ¿verdad? Entonces, les pongo como ejemplo para que tengan, y para más se está grabando esto, espero que se escuchen las preguntas que hicieron para que... Sí, las preguntas que hicieron para poder subir, justamente como modelo de redacción, ¿verdad? La única forma de aprender investigación es haciendo cosas. Cosas que tienen que ver con segundo parcial, pero es importante tener en cuenta cuál es la población, ¿verdad? Son médicos residentes de un instituto de salud de la Ciudad de México. ¿Cuántos fueron la muestra? 77. La pregunta es, 77 personas que se obtuvieron por un muestreo no probabilístico. Están buscando la lista, dice. Bueno, gracias. Ya, qué bueno. 77 personas son representativas a todos los médicos residentes que están en un instituto seleccionado por un muestreo no probabilístico. ¿Qué era que les dije del muestreo probabilístico? Puede haber sesgo de selección de muestra. Entonces, no es representativo. Una cosa muy importante en una defensa
de tesis que llegué a participar cuando era estudiante, ocurrió lo siguiente, para que tengan en cuenta que es importante la variable que evalúan. En el 2000, bueno, se llegó a evaluar bomberos de una compañía de Asunción. Creo que se había evaluado sintomatología de estrés postraumático. Un profesor de psicometría está en la mesa examinadora y la población era de 120 personas, ponele 120. Las estudiantes, sí, porque eran chicas, las estudiantes aplicaron la fórmula del cálculo del tamaño muestral y el tamaño muestral era próximo a 120, qué sé yo, 110 le salió, ¿verdad? Y la pregunta que le hizo el profesor fue, para que se den cuenta lo de tamaño muestral, que sí es importante, y cómo se selecciona también, le dijo, si tenían acceso a los 120 bomberos, ¿por qué no les aplicaron a los 120? Le preguntó el profesor. Gracias. En motocorre. Y esa respuesta que daban al caso definía sus 5. No supieron qué responder. Es una pregunta de defensa, noten por qué les pueden preguntar. Si tu población es pequeña, en castellano significa, si tu población es pequeña, ¿por qué calcular el tamaño de la muestra? En castellano, ¿verdad? Que va el sentido con la vida, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido tiene? Si tenés acceso a los 50, a los 60 o a los 100, ¿por qué no le estudias a los 100? No supieron qué responder, se quedaron así en stand-by. Y conste que no usaron un muestreo, obviamente en esa situación, al acceder a todos los que forman parte de la población, ¿qué sentido tiene hacer la aleatorización si tenés acceso a todos? ¿Verdad? O sea, que no le tomó a todos los No les tomó a todos. Y le dijo, ¿por qué el tamaño de la muestra me indicaba eso? Y por eso quitaron 4. Entonces, el tamaño... Pero pedí que tenía que responder para sacar un 5. Es que no tiene sentido el cálculo del tamaño muestral cuando tu población es pequeña y es factible aplicar a todos. Pero que podrían haber respondido eso, ¿verdad? Tipo admitiendo. Sí. Sí, o sea, lo que podía haber, porque el tema de la representatividad, viste que hay algo que se habla muchísimo, la representatividad de la muestra a la población, para poder generalizar los resultados. Pero realmente, solo en un ámbito de laboratorio, en cuestiones así de estudios, lo que hacen los biólogos y eso, ¿verdad? Los psicólogos experimentales, sí pueden tener control mucho más rígido. Pero como nosotros evaluamos, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Porque ahora estoy notando que hay más gente que están haciendo estudios cuasi experimentales y experimentales. Experimentales todavía no vi acá, pero cuasi experimentales, algunos alumnos ya se están animando a hacer. Tienen en cuenta justamente las características del grupo y admiten nomás la limitación. Por ejemplo, hay poblaciones que son difíciles de acceso. Por ejemplo, si vamos a trabajar con pacientes con lupus, la probabilidad de conseguir un paciente es muy baja. Con que tengas uno lo ya es importante. Con ese uno poder hacer tu estudio. Ya, un médico cualitativo, pero el ya, o sea, se puede hacer, ¿verdad? El punto es que muchas veces hay que entender en qué contexto es importante justamente el tamaño de la muestra y para poder generalizar resultados, y en otras circunstancias que no se puede por lo que vos querés estudiar. Si yo quiero estudiar un cáncer así súper difícil de conseguir, o sea, ¿para qué voy a necesitar muestras representativas? Con conseguir 5 o 10 ya es importante. O sea, vos admitís nomás la probabilidad, el dato epidemiológico de que casi no hay, ¿verdad? Y es un fundamento de por qué no puedes alcanzar un tamaño muestral. Por eso es importante tener una buena lectura del tema y también conocer la población con que quieren evaluar. Y generalmente eso se reporta en las discusiones y conclusiones de los artículos. Sí, es difícil trabajar con ellos, ¿verdad? Hay enfermedades muy, ¿cómo se dice? Raras, exactamente. Entonces, por eso existen los estudios preexperimentales. Incluso un estudio preexperimental, vos le evaluás, le intervenís al paciente y después medís la consecuencia, o sea, medís tu variable dependiente.
No hay un pre y post test. ¿Por qué? Porque es difícil luego conseguir pacientes y tenés que limitarte también en no generar daño. O sea, que tu intervención no genere daño. Porque, ¿qué pasa? Ahí vamos a decir que faltamos a la ética si es que por ahí la intervención hace que empeore más el paciente. Porque la intención es evitar eso. Y genera mucho debate dentro de lo bioético, cosas que tienen que ver con psicología. Yo les dije, en psicología es más difícil hacerlo. Eso no significa que tienen que hacer, ¿verdad? Es más difícil detectar cuando hay falta de ética porque no hay algo, ¿cómo se dice? Sí, algo también, porque trabajamos con cosas que no son observables directamente, incluso con estudios. En términos material no. En términos material no, ¿verdad? Bueno, entonces prácticamente el primer parcial vamos a tocar estos temas. El segundo caso tenemos acá que son varias cosas que se evalúan. Es cualitativo el estudio, ¿verdad? Obviamente a nivel general se lleva a poner como tema vivencia y experiencia de los residentes. Lo que se lleva a evaluar tiene que ver con un aspecto justamente a nivel cualitativo porque no se usaron test psicométricos. El título que se llegó a tener en cuenta es Vivencia y experiencia de médicos residentes mexicanos durante el primer año de formación académica, ¿verdad? Ese era el título, pero se corrigió a colocar la parte temporal y espacial, ¿verdad? Para poder delimitar mejor y es más fácil redactar así la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las vivencias y experiencias de médicos residentes durante el primer año de formación académica en el Hospital Universitario de la Ciudad de México en el año 2017? Determinar las vivencias y experiencias de médicos residentes durante el primer año de formación académica en el Hospital Universitario de la Ciudad de México en el año 2017. Objetivos específicos, verificamos qué se evaluó y tuvimos en cuenta para la descripción. Obviamente, al ser un estudio cualitativo de las experiencias de los sujetos, lo único que vamos a poder hacer es describir, ¿verdad? Bueno, detallar la experiencia respecto a los roles en médicos residentes durante el primer año de formación académica, temporal y espacial, ¿sí? Describir las vivencias y experiencias en cuanto a los recursos, porque famosos los hospitales no hay nada para poder trabajar, pero te exigen, ¿verdad? No es jamás es donde yo trabajo, jamás. Caracterizar las vivencias y experiencias en cuanto al relacionamiento con los jefes, porque sabemos que hay tratos inhumanos y muy hostiles. Investiguen un poco eso, por favor, si alguien quiere. Las jefaturas psicopatológicamente de los residentes. Es un tema capum. Y también, ¿qué sentido tienen que hagan 36 horas de guardia? ¿Alguien me puede decir qué evidencia se tiene para hacer 36 horas de guardia? O sea, ¿y sí? ¿De seguido? O sea, ¿en qué se basan? ¿Cuál es la evidencia para decir que tienen que tener guardia de 36 horas? Y la necesidad de insultarle en cada si cometen un error. Yo estuve ahí cuando mi abuela está internada y la barbaridad de los heridos. No tiene sentido. Si es porque siempre se hizo así, no es un argumento. Pero yo creo que por la necesidad también. Por la falta de médicos. Pero muchísimos rindieron con Aren y hay gente que quedó fuera. O sea, si es por la falta de... Podemos ampliar nomás la plaza. Esa es una verdad que no se dice. Porque no se tiene en cuenta justamente el control de los jefes ante el trabajo de los residentes. Yo quiero hacer uno, pero tengo miedo de que se me eche mi trabajo. Así. No puedo. Sí o sí. Sí o sí, no sabe qué soy yo. Bueno, continuando. Como son todos como es un estudio descriptivo, obviamente en base a las vivencias, lo único que se puede hacer es describir los aspectos que se evaluaron. Y si se dan cuenta, todos los verbos que están involucrados involucran el nivel descriptivo de investigación, ¿verdad?
caracterizar las vivencias y experiencias en cuanto al relacionamiento con su jefe, como les dije, identificar las vivencias y experiencias respecto a la carga laboral y vida personal. ¿Qué variables? Hubieron muchísimas variables. Al ser un estudio, cuando vimos las comparaciones de los estudios de enfoque cuantitativo y cualitativo, sabemos que los estudios cualitativos no llevan hipótesis, aunque hay libros que dicen que sí. El problema es que en un estudio cualitativo no se puede contrastar. Contrastar es ICPA, en castellano. ¿Cómo podemos saber qué tan probable es que ese resultado realmente esté en ese grupo de personas? Si trabajamos con 20, 17, o sea, ¿cómo sabemos que eso se puede generalizar? Y no se puede, en un estudio cualitativo no se puede hacer eso. Otra vez, es lógicamente contradictorio, ¿verdad? Entonces, anoten, importante, los estudios cualitativos, el enfoque cualitativo no lleva hipótesis. Aunque hay libros que sí dicen que sí puede llevar, el problema es el contraste. O sea, yo por eso recomiendo no poner. Unidad de análisis, un solo médico residente del primer año, población todos los médicos, y se trabajó solo con 13 personas. ¿Se puede generalizar los resultados? Ya sabemos que los estudios cualitativos no le importa generalizar. Entonces, por eso generalmente en los estudios cualitativos se usan muestreos no probabilísticos. O sea, no llevan hipótesis. Pregunta de examen. Ah. Sí. Hay otro estudio que nos lleva también, que es los estudios exploratorios. ¿Viste? Hay 4 niveles de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. El exploratorio es cuando se carece de antecedentes, se descubre un tema nuevo cuando empezó el COVID. ¿Se acuerdan? Entonces no podemos tener hipótesis si estamos empezando a descubrir o a ver cómo se comporta un fenómeno en un grupo de personas. O sea, era urgente. Y sí. Y en el exploratorio, los estudios de niveles, la investigación de nivel exploratorio tienen 2 características fundamentales. Primero es que es un tema nuevo o recientemente descubierto. Por eso tiene pocos antecedentes o nulo antecedentes. Entonces, las hipótesis surgen de varias personas que hagan el mismo estudio y surgen a partir del marco teórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener una hipótesis? Vamos a redactar una hipótesis de un tema que recién se está descubriendo. O sea, no se puede. ¿Y qué hacen los estudios exploratorios? Análisis de datos exploratorio. Por ejemplo, me olvidé. Hay un gráfico que se llama caja y bigotes que describe, que explora cómo se comporta la variable. Otra prueba estadística de tallo y hojas explora cómo se comporta una variable en un grupo de personas. Y lo único que hace es explorar, o sea, indirectamente como que describir, pero como recién se descubrió el tema, es un dato exploratorio. Mientras se van replicando el estudio, ya se pueden ir describiendo. No sé si te respondí. ¿Te respondí? Ya. Pero sabemos que vos estás tratando de averiguar algo, ¿verdad? El punto es si el tema que querés estudiar ya está previamente estudiado en otros lugares o es algo que recién se está descubriendo. O sea, yo recién voy a crear una teoría, ¿verdad? Cuando recién inicia algo es exploratorio. Después, cuando se van replicando 2, 3, 4, 5 años, otras personas van a empezar a verificar cómo se comporta ese constructo variable dentro de un grupo de personas y ahí vas a poder describir. No sé, en China se comporta de tal forma, Argentina de tal forma, Paraguay de tal forma, México de tal forma. Por ejemplo, incluso la inteligencia, ¿verdad? O sea, a mí me llama la atención los puntos de corte en Asunción y Central y San Pedro Comandeyú, por ejemplo. Ahí yo puedo describir. O sea, el percentil es una forma de describir las variables. Es una prueba que describe. ¿Sí? Y hay pruebas exploratorias. Por ejemplo, el Kruskal-Wallis, la prueba de normalidad
y homocedasticidad, o sea, especialmente el de campana de Gauss, si se cumple con la distribución normal, es una prueba exploratoria. O sea, por si no sabían. Bueno, eso vamos a ver después. Porque hay muchas pruebas estadísticas dependiendo de qué querés saber. Hay pruebas estadísticas que se aplican, ¿verdad? Y por eso les decía que es importante saber la escala de medida, porque según qué tipo de variable tenemos, hay pruebas que se pueden aplicar o no. Por eso es importante saber identificar con qué tipo de variable estamos y qué características tiene, para saber qué prueba estadística aplicar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Sí. Ah, bueno, tengo que cerrar.